Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nora Gilses y estoy aquí hablando pues acerca del tema del derecho como expresión de la voluntad popular. Ese es el tema que elegí de los artículos que se mencionaban en la guía de estudio. Tenemos aquí como introducción, ¿no? A partir de la premisa del derecho es una tarea democrática compartida. Nos podemos preguntar si es el derecho una genuina expresión de la voluntad popular o por el contrario es producto de negociaciones entre intereses de otras personas, quizás intereses que sean oscuros y bueno, pues no de personas que manejen la sociedad y las normativas, como ha pasado muchas veces durante la historia, las dictaduras, las monarquías, todos esos tipos de gobierno que más adelante vamos. Y viene la otra pregunta, ¿surge la ley de la voluntad popular? Regresando en tiempos antiguos a las civilizaciones humanas, como los pueblos babilónicos y semíticos, no existía un origen popular, sino que, bueno, pues la historia dice que existía un legislador que por su propia voluntad o recogiendo la voluntad divina, como en este caso, pues fue Moisés, un claro ejemplo, ¿no? La tabla de los 10 mandamientos, recogió la voluntad divina y en eso se basó para poder hacer pues, una legislación. Fue la ley mosaica en sí. Y en esa etapa de la historia pues, podemos asegurar que no había participación del pueblo, sino que eso ya era directamente con la divinidad. Y bueno, la participación del pueblo en las leyes. Bueno, ahora vemos que las leyes plebiscitarias significaban pues una auténtica participación del pueblo. Ahí ya se empezó a ver un poquito más cómo las personas se preparaban, tenían los proyectos de leyes, claro que eran preparados por todos los tributos y los patricios y plebeyos tenían la oportunidad de rechazarlos o aceptarlos, que eso sería un equivalente como la consulta popular actualmente que vemos. La voluntad popular influye en otras formas jurídicas. Bueno, la jurisprudencia y la doctrina son predominantes en esta pregunta, en este tema, ya que la jurisprudencia son las decisiones de los altos tribunales con la potestad para expedir sentencias, cumplimiento obligatorio. Y esto quiere decir que esta producción jurídica se basa en la confianza de las acciones y pensamientos de varios individuos. Entonces, en la doctrina tenemos que son producciones intelectuales elaboradas a partir de dos medios y formas materiales jurídicos. Entonces, podemos decir que la doctrina es la investigación que ofrece una oportunidad para realizar una producción jurídica a quienes no pertenecen a la clase política, los grupos de presión o la magistratura. ¿Qué pasa cuando hay oposición entre la voluntad popular y las decisiones de los legisladores y los jueces? Vi que caracterizó esta incongruencia, ¿no? Como una fase que podría traducirse así como unas pocas personas sin obligación de dar cuentas de sus actividades pueden tener más poder que muchas personas electas democráticamente. Es decir, la última de este jurista refiere la legitimidad de la revisión judicial de las leyes, es decir, que el pueblo participe en la revisión de las leyes. Y la idea de objeción contra mayoritaria cobra especial importancia si se considera pues cierta premisa que la ley es expresión de la voluntad popular. ¿Por qué se legisla en nombre del pueblo? De acuerdo a las evidencias históricas, resulta claro que sí hubo etapas de la evolución social en las cuales la manera directa y efectiva existía en la participación de los ciudadanos y en la formulación de las leyes. Ahora bien, resulta claro que en las democracias actuales la participación popular es cada vez más medida, no solo por los órganos de la democracia, como en este caso el CNE, sino también por los ejércitos de tecnócratas o a su vez median entre individuos y las personas investidas del poder necesario para crear el derecho, es decir, en nuestro caso en Ecuador, los asambleístas y el poder ejecutivo.
cómo ayudar al pueblo a participar de manera correcta. Bueno, eso es una interesante cuestión aquí, porque en el Ecuador, si bien es cierto, hace muchos años atrás se daba la materia de cívica, ahora hay pues un nuevo pensum académico en los colegios, incluso institutos superiores donde son carreras técnicas, que puede ser desarrollo infantil, hay una carrera que se llama desarrollo infantil. Y en ese tipo de carreras se ve la materia de realidad nacional, incluso en otras carreras que pues no tienen nada que ver con el derecho o con los derechos de los niños, desarrollo infantil, se ve esa materia de realidad nacional que tiene pues como objetivo poder capacitar a las personas para poder elegir bien al momento de una consulta popular y tener pues el conocimiento de cómo es que las leyes se formulan, también tiene un poco que ver con la historia. Entonces, ese tipo de materias o educación ciudadana también que se ve en los colegios, en el bachillerato, nos ayuda a capacitarnos, ¿no?, desde los principios para que cuando ya el joven tenga la edad para votar, pueda hacerlo de la mejor manera. Y bueno, pues no, acá otro punto, resulta claro que quien quiera ser ciudadano de verdad debe tener una educación jurídica que le permita aportar de manera responsable a la construcción colectiva y democrática de este común proveedor de sentidos vitales llamado, que llamamos derecho. Entonces, bueno, esto ha sido todo con la presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.